Muy bien, mis hermanos, piedra viva o roca de escándalo, al mejor estilo de Mateo 16:15, que dice así: ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Si recuerdan, fue el apóstol Pedro el que respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto dice el Señor Jesús a Pedro: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro hizo una declaración admirable con respecto a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que esta declaración marcó profundamente al apóstol Pedro. Palabras que sus mismos labios expresaron y que en el momento no brotaron de su propia habilidad natural para discernir quién era Cristo, sino de una acción del Espíritu Santo, de un trabajo del Padre Dios en la mente y en el corazón de Pedro. Esas palabras marcaron al apóstol seguramente, y ahora él dice, viniendo a él, en primera de Pedro 2:4, viniendo a él como a una piedra viva, y declara, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y luego también citando la Escritura, haciendo memoria de lo que está diciendo, dice que las Escrituras dicen, yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Pero luego dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que no creen. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién era Cristo para la audiencia original del apóstol Pedro? Como dice un teólogo, no creo que esta carta la vayan a leer los que no creen. ¿Tú crees eso? A menos de que vayan a ser salvos, los que no creen jamás abrirán su Biblia voluntariamente en primera de Pedro. Nunca irán ahí, dirán, voy a ver qué dice Dios sobre lo que es Cristo para mí. Los que sí sabemos que abrirán la palabra y meditarán en la palabra, era originalmente los expatriados, los que son peregrinos y extranjeros, aquellos a quienes Pedro se dirige, que son la iglesia, que son los escogidos. Es a ellos a quienes Pedro está hablando y los quiere hacer pensar en esto. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo para ti una piedra preciosa o es Cristo para ti una roca de escándalo? Una roca que te va a hacer caer. Para poder meditar en esta porción vamos a pensar en Cristo desde tres perspectivas. En primer lugar, ¿quién es Cristo para el Padre? Y por ende, ¿quién es Cristo para los hombres en general? Después, ¿quién es Cristo para los que creen? Y por último, ¿quién es Cristo para los que no creen? De manera que nosotros los santos seamos capaces de meditar en lo que la palabra de Dios declara y pensemos profundamente, ¿quién es Cristo para mí? En primera instancia dice el apóstol Pedro que Cristo es una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. La expresión piedra viva sin duda puede que tenga sus ecos en la construcción del templo que Salomón hizo en la época reinante de Israel, lo que podrían llamar el siglo de oro de la nación de Israel. Cuando Salomón mandó a construir el templo y pidió que labraran unas piedras, que las labraran allá en la cantera y luego las trajeran ya con los cortes y con todo listo para acomodarlo en el lugar donde el templo iba a ser construido. No cabe duda que esa expresión puede que esté en la mente del apóstol Pedro. Sin embargo, lo que sí sabemos que está en su mente es que la piedra es viva, no por el hecho de que sea una piedra de construcción, sino porque es una piedra de precioso valor, porque es una piedra angular, porque es una piedra escogida. La expresión que el apóstol Pedro usa de manera más continua es que es una piedra preciosa para el Padre Dios, que es una piedra escogida para el Padre Dios.
Tal parece que la comparación más bien se trata de la capacidad que tenga el observador de darse cuenta qué tan valiosa es esta piedra, la cual es Cristo, qué tan valiosa es esta roca como para poder construir sobre ella mi vida completa, todo mi futuro, todo lo que será mañana. Esto es como cuando alguien está extrayendo joyas, cuando alguien está extrayendo gemas o está extrayendo oro de los ríos. A menudo paso por ríos que hay de montaña y le digo a mi esposa, ahí seguramente hay oro. Y yo soy tan ciego y estoy tan incapacitado de poder verlo. Si sacara de ahí una pepita, siempre digo bromeando, saldría yo de todas mis deudas. Claro, ahora tendría que ver cómo la vendo y todo eso, ahora sería un problemón. Pero sin duda que ahí debe haber algo de valor que yo estoy incapacitado para verlo. No tengo los aparatos para determinarlo. Dios dice en primera instancia, ¿sabes qué? Hay algo de tremendo dolor para los hombres, y eso te incluye a ti y a mí en primera instancia. Cristo es desechable. Qué triste, ¿no? Pensaba yo anoche. Qué lamentable que para los hombres Cristo sea desechable. Tú y yo hemos pasado tanto tiempo de nuestra vida ignorando a aquel que vivió y que murió y se entregó por nosotros mismos, que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tú y yo hemos pasado tanto tiempo de espaldas a esa realidad y ahora por la gracia de Dios estamos despiertos. Algunos de nosotros por la gracia de Dios estamos despiertos y ahora tan llenos de malos hábitos, tan llenos ya de vejez, de antigüedad y de malas costumbres pecaminosas. Cuánto anheláramos que todos los niños, todos los jóvenes que están aquí, desde esa temprana edad, observaran el valor de Cristo, lo vieran como Dios lo declara que es. Dice que para Dios, dicen los primeros versículos de la sección que nos toca hoy, dice el versículo 4, pero escogida y preciosa delante de Dios. Delante de Dios, Cristo es escogido y precioso. Es de gran valor. Nada como Él. Absolutamente nadie como Él. Solamente Él es glorioso. Solamente Él es digno de alabanza. Solamente Él y su sacrificio es el único que puede borrar los pecados de los hombres. Solamente lo que Él ha hecho vale la pena. Hay a veces, en ocasiones, nosotros ante el dolor sentimos y pensamos que la gente nos está sacrificando. A veces sentimos y pensamos que nosotros estamos siendo destruidos por los que nos rodean. Y dice un consejero que la expresión que quiere brotar de nuestra alma es esta: ¿por qué me clavan así? ¿Por qué me maltratan así? Siendo yo tan justo. No es cierto eso de nosotros. Eso es cierto solamente con respecto a Cristo. Solamente con respecto a Cristo, el justo, el santo, aquel consejero, sabio, poderoso, roca eterna. Ese es Cristo, fiel, hermano, amigo, el que nunca mintió, nunca engañó, siempre habló verdad, y Él murió en la cruz siendo sacrificado, no por sus pecados, sino por los nuestros. Siendo yo un enemigo de Él que lo ignoraría aún hoy, si Dios no hubiese tenido de nosotros misericordia. Es por eso que el Padre Dios dice: este es mi Hijo amado. Es Él en quien yo tengo complacencia. Es Él para mí una roca viva. Es Él de precioso valor, incalculable. El ser humano, tú y yo, aunque vivamos toda la vida en esta tierra pensando en Él, nunca haremos honor a lo grande que es Cristo, a lo precioso de su valor. Lamentablemente y tristemente, tú y yo, conscientemente o inconscientemente, cada vez que escogemos pecar y desobedecer lo que la palabra de Dios declara, estamos diciendo: Cristo, tú eres desechable, yo no te necesito. Yo lo que necesito es esto, la satisfacción de mi deseo, la plenitud de mi pecado. Mi hermano, el día que nosotros estemos muertos, nos daremos cuenta cuánto valía Cristo. Nos daremos cuenta plenamente y completamente.
Algunos llorarán y Cristo no estará para ellos. Y otros por gracia se admirarán. Veremos nuestro mal con claridad y diremos: alabado sea Dios por habernos dado a este Cristo. Viene a mi mente una pregunta como esa: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Era algo digno de ver, dice Juan, lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad, incomparable, incomparable. A menudo me lamento y tengo que decirle a la gente: mira a Cristo, por favor, mira a Cristo. Yo soy muy poco comparado con semejante gloria. No me veas a mí, míralo a Él. Él es hermoso, Él es glorioso, Él es digno de ser alabado. Yo soy más parecido al hombre de doble ánimo que va y viene como la ola del mar. Yo soy débil, no estoy en las fuerzas ni en la capacidad que quisiera estar, que mi alma anhelara. Cristo sí, Cristo es el único que puede salvar tu alma. Y el día que no estés más en esta tierra, te darás cuenta cuánto valía Él. Él vale más que todos los caballos que desfilan por Liberia en estos días. Él vale más que todas las cervezas que los hombres han consumido en estos días. Él vale más que Milei. Él vale más que el Aje. Él vale más que los mejores pensadores de esta tierra. Cristo tiene más valor. Es incomparable. Si nosotros fuésemos conscientes de quién es Dios, nosotros diríamos: es así. Él es precioso. El Dios que creó el universo se ha revelado a nosotros a través de su palabra y viene y nos dice: para mí, Cristo es la joya de gran precio. Deberíamos de inmediato entregarlo todo y hacer esa transacción eterna y hacerme solo de Él. Cristo solo para mí. ¿Por qué? Porque el Dios increíble que creó el universo, cuando por fin abrió su boca y me dijo algo, me ha dicho: Cristo, Cristo, Cristo. Solo a Él mira, solo a Él ama, solo a Él aprecia. Él es el digno de gloria. Él y solo Él. No a nosotros, dice la Biblia, sea la gloria, sino solamente a Cristo. Para Dios, dice el apóstol Pedro, Él es escogido y precioso. Nuestro idioma, mi capacidad de predicar no es suficiente para describir lo que significa escogido y precioso. No es posible que yo, una mente humana y un lenguaje humano caído, sea capaz de desentrañar lo que eso significa. Que Cristo es, imagínate eso, escogido, quita todo alrededor, déjamelo solo a Él, y es precioso en sí mismo. El Padre ve a Cristo y está satisfecho. Eso es increíble. El Padre ve a Cristo y Cristo dice: déjamelo a Él conmigo. Y el Padre dice: así sea. A mí, a ti, a un pecador, un inmundo. Y dice: déjalo. Él come conmigo esta noche. Él entra a mi casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Él a un ladrón colgando de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La única razón por la cual entrarás es porque Él lo ha declarado así, porque Él te ha pedido así, porque Él ha orado por ti así. No será por tus fuerzas, no es por mis fuerzas, no será por mis obras, no es por mis obras, es solo por gracia, solo por la fe en aquel que es el autor y el consumador de esa fe, que es Cristo. Nada quedó para mí. Él la hizo y Él la consumó. Autor y consumador de aquello por medio de lo cual yo seré salvo. Solo por gracia, solo por fe. Es precioso. Toda la Biblia habla solamente de Cristo. Imagínate eso. Por fin el Dios que creó el universo se revela. Por fin abre sus secretos para nosotros los hombres en la tierra. ¿Y qué dice toda esta Biblia? En mayúscula, en negrita, en subrayado y en súper amplio. Cristo. Todo esto solo apunta a Cristo. La profundidad de la sabiduría, de las riquezas, del conocimiento de Dios están en
Cristo. La gran mente divina, solo Cristo. Aquel por medio del cual, dice una niña, se calcó y se recortó toda la creación. ¿Verdad? Que le preguntaron a la niña de una familia cristiana, ¿cómo fue creado el mundo? ¿Cómo es que vemos todo esto que vemos? Probablemente la profesora buscaba alguna respuesta de la evolución. Y esta niña dijo, simplemente tomaron a Cristo, lo recortaron, lo calcaron, lo recortaron y salió todo lo que vemos hoy. Lo que quería decir ella es, todo está englobado en la persona de Cristo. Alguna madre muy creativa, ¿verdad? Tal vez le había dado esta idea. Es como si tomaras un cromo, lo calcas y lo que sale es la creación al pie de la letra de aquel por el cual, del cual y para quien se creó todas las cosas. Si abrieras al Padre Dios y exploraras sus entrañas, ¿sabes qué diría? En lo más profundo del Padre Dios, unas grandes palabras en negro, ahí en mayúscula, subrayado. ¿Sabes qué dice él en lo más profundo? Cristo. Cristo. Hay tal unidad entre el Padre y el Hijo que nosotros no alcanzamos a discernir en su totalidad en este mundo. El Padre y el Hijo están tan unidos y por causa del pecado nuestro, un día esa unión fue rota. Fue rota para cargar nuestros pecados en la cruz. Si hay algo que el Hijo ama, es al Padre. Y si hay algo que el Padre ama, es al Hijo. Y como dicen los teólogos, y de ambos, el Espíritu Santo. Y de ambos, el Espíritu Santo. De una increíble relación única. Pero para los hombres, dice el texto que tenemos ante nuestros ojos, versículo 4, desechada por los hombres. Basura, desecho, nada en qué pensar, nada de valor en ese lugar, nada que realmente valga la pena. Pero luego el texto sigue diciendo en el versículo, lo que sería para nosotros ahora el verso 5, dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y sigo leyendo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida. Yo pongo en Sión una piedra preciosa, una piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, ¿para quiénes? Para ustedes, los que creen. Ahora estamos apreciando el valor de Cristo, ¿para quiénes? Para los que creen. ¿Por qué Cristo es tan importante para los que creen? Bueno, por la gracia de Dios, yo podría pasar hablando aquí solo de Cristo esta mañana y terminar y decirles, ya terminamos el culto, y todos los creyentes dirían, amén. Qué hermoso tiempo juntos. Y uno dice, ¿qué dije yo? Cristo y solo Cristo. ¿No te has dado cuenta, hermano, que cuando escuchas las bellas palabras de vida te son suficientes? Una y otra vez puedes escuchar esto, que de tal manera amó Dios al mundo, y uno está atento a eso. Y uno dice, háblame más. Pero ¿cuántas veces has leído ese texto? ¿Cuántas veces tú has escuchado que estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, examina ahí cómo te sientes mientras yo voy hablando, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él? Tu alma dice amén. Sigue hablando. Yo estoy listo para más de esto. Esto es por Cristo. Cristo hace en su labor que nuestras almas le deseen a Él a través de la acción del otro consolador que Él envió. Hace que nuestras almas le deseen y le veamos igual de precioso valor. Pero el apóstol Pedro dice en el versículo 5 lo siguiente, antes de entrar ahí, también ustedes como piedras vivas. ¿Sabe qué está diciendo? Tú también te convertiste en precioso para el Padre Dios. Eso es algo por lo cual uno decir, wow, alabado sea Dios por eso. A mí también me ha vuelto precioso.
Eso es lo que está diciendo Pedro en primera instancia. No cabe duda que puede que quiera construir. Yo no creo que lo que Pedro quiera hacer es construir un edificio. No creo que esté hablando de construcción por sí. Lo que está diciendo es: Cristo es de precioso valor. Cristo es una piedra viva y también ustedes. Pedro está hablando a peregrinos, extranjeros. Ellos lo han dejado todo por la causa de Cristo. Ellos ya están construyendo sus vidas en Cristo. Ellos ya vinieron a Cristo. El versículo 4 inicia diciendo: y viniendo a Él. Pero eso no es un mandato, eso está en un verbo, en un tiempo pasado. Ustedes ya vinieron a Él, es lo que está diciendo. Luego sigue diciendo el versículo 5, sean edificados como casa espiritual, sean edificados, también está en un tiempo pasado en el lenguaje original. Lo que está diciendo es: todo esto ya ocurrió en ustedes, no estoy dándoles ninguna orden a ustedes. Entonces, ¿qué está haciendo? Está diciendo: tú también, cuando viniste a Él y empezaste a edificar tu vida en Él, te convertiste en una piedra de gran precio, de hermoso valor. El Padre Dios nos ve y ve algo bueno, ve algo digno, ve algo santo, ve algo que vale la pena. Ni nosotros mismos vemos eso en nosotros mismos muchas veces. El apóstol Pedro dice: pues Dios sí. Dios sí. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a contemplar a los santos que nos rodean como el Padre Dios los ve, como piedra viva, precioso valor. Así es que aprendemos a amarnos. Esta mañana yo les decía a los del discipulado que el creyente peca, el creyente hace cosas buenas, pero aún haciendo sus cosas buenas y santas hay pecado. Entonces alguien puede preguntarse: pero entonces, ¿cómo es que el árbol bueno da fruto bueno? Y yo les decía: da fruto bueno porque es sincero, no porque sea constante, no porque sea diario que él hace lo bueno, no porque sea perfecto haciendo lo bueno, sino que es sinceramente bueno. ¿Y eso qué significa? Significa que él sabe que él es pecador, sabe lo que está mal, sabe lo que está bien, y muchas veces, haciendo morir lo que está mal, procura hacer lo bueno, aunque no es perfecto, aunque no es continuo, no ha llegado a la gloria, aún no ha entrado a una condición eterna, pero lucha para hacer aquello que glorifica a Dios. Hermano mío, que sea de ánimo para nosotros saber que para el Padre Dios esto es de precioso valor. Esta lucha es de precioso valor. Pastor, ¿de dónde saca usted esas conclusiones? Mira lo que dice el texto, sigo leyendo para ti. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Mira, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Él sabe que no soy perfecto, pero sabe que soy sincero, y entonces acepta mi sacrificio, aquello que para mí conlleva la muerte de mi yo y mi vida para Cristo. El apóstol Pablo se veía a sí mismo, él se veía a sí mismo como un proclamador del evangelio. Dice Pablo: yo proclamo el evangelio, pero luego también nos dice que se ve a sí mismo como un sacerdote del evangelio. ¿Y sabes qué es lo que eso significa? Que Pablo está diciendo: yo traigo las almas delante del Padre Dios, las traigo como un sacerdote traería una ofrenda. Yo traigo a los gentiles que son alcanzados por el ministerio del evangelio delante del Padre como un sacrificio. Es por eso que Pedro dice que somos real sacerdocio. Estamos aquí para ministrar ante nuestro Dios. ¿Y qué es lo que ministramos? Nuestras buenas obras, aquellas obras que brotan de la proclama del evangelio, de las verdades bíblicas. Cito para ustedes Romanos 15:15. Dice Pablo: pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios.
para ser, mira esto, ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. El sacerdote lo que hacía era tomar lo que el pueblo traía y llevarlo ante el Padre, presentarlo delante de Dios en el lugar santísimo. Ahora dice la Biblia que por medio de Cristo todos nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia. Todos nosotros nos convertimos en preciosos delante del Padre. Y es por lo que Cristo es para nosotros, por lo que Cristo vale, que aún mis esfuerzos en la vida cristiana se convierten en sacrificios aceptables delante de Dios. Pastor, pero la Biblia dice que nosotros, por más que intentemos hacer lo bueno, siempre habrá pecado. Sí, pero por medio de Cristo se vuelve aceptable. El punto es este: somos inmerecedores de la gracia. Y sin embargo, por gracia somos salvos. Y una vez salvos, Dios contabiliza a favor de nuestras almas aún nuestros viles esfuerzos, débiles esfuerzos, frágiles esfuerzos. Y Dios dice, aprobado. Qué alegría da eso, ¿verdad? Cuando a uno lo están evaluando. Ahora estamos en algunos cursos de la Academia Ministerial Cristiana y qué alegría es ver que mi esfuerzo, que yo creo que esto no vale ni un 5, resulta que me saqué un 8, un 9 y ni se diga un 10. Que diga eso, aprobado. Ha sido pesado y fuiste hallado bien. Y uno dice, oh, canta aleluya, canta aleluya. ¿Te imaginas eso? Yo pensé que iba a decir mené, tequel, uparsin. Ha sido pesado, fuiste hallado falso. No, pasa adelante, entra, toma posesión. Todos tus sacrificios fueron contados a tu favor. No somos merecedores de eso, pero por medio de Cristo esto alcanza significado. Todo lo que estás haciendo, tu esfuerzo para levantarte temprano y venir a culto, deberías hacerlo. Pero Dios es tan bueno que no solo deberías, te lo cuenta como un sacrificio aceptable. Tu intento de proclamar el evangelio, ¿cuántos han estado con ganas de hablar el evangelio a alguien y uno está viendo cómo le entro? ¿Cómo entro aquí, Señor? Ayúdame. Y de pronto tengo la oportunidad, dice Dios, hasta tu intento cuenta. Es aceptable. Todas estas cosas que uno de rodillas hace son aceptables. De rodillas digo inválidamente. No como quisiéramos, son aceptables. Grande es Dios y digno de ser alabado, misericordioso, amplio en perdonar, paciente para con todos. Citamos esta mañana que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que sea esta nuestra mentalidad ante nosotros y ante los que nos rodean. Mira, si Dios lo aceptó, ¿por qué yo no? Si Dios es paciente contigo, ¿por qué no he de serlo yo? Si Dios trata ampliamente y valora a favor del alma que Él redime, aún las cosas que parecen imperfectas, Él le sabe encontrar la gracia, sabe valorarlas. Yo les contaba el domingo pasado, creo, de un hombre al que lo asaltaron, un santo del pasado, que lo asaltaron y está buscando la gracia en ese asalto. Y decía, Padre Dios, te doy gracias. ¿Por qué? Porque no fui yo el que robé a otro me robó a mí. Gracias, Señor, ahí hay algo por lo cual darte gracias. Él estaba haciendo algo que sabe que el Padre Dios hace. Aún los sacrificios imperfectos por medio de Cristo se tornan aceptables, se tornan recibibles para nuestro favor. Y es tan seguro que será nuestro favor que Pedro dice, que la Escritura dice esto. Leo para ustedes. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Oye esto. Y el que crea en Él no será avergonzado. Es tan aceptable aquello que tú has hecho para el Padre Dios, gracias al valor de Cristo,
que tú crees en Él y no serás avergonzado. ¿Sabes qué significa eso? ¿Cómo te sentirías pasando con una Biblia debajo del brazo ayer en medio del tope de gala de las cívicas de Liberia? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sentirías? Y con un gran letrero que diga aquí, soy cristiano, voy para el culto, alabado sea el Señor. ¿Cómo te sentirías? ¿Te daría vergüenza? Ahí en medio del tope de gala. Y pasas tú y tu familia y todo lleva un gran letrero que dice, soy cristiano, voy para el culto, alabado sea el Señor. Creo que te daría vergüenza. Todo el mundo te miraría y dice, ese loco, ¿por qué no vas de caquis? Dirían, ¿verdad? ¿Por qué no vas de caquis? ¿Qué pasó? ¿Y tu silla? No, voy para el culto. Eso pasa delante de los que nos conocen. Los que nos conocen dicen, qué loco, qué locura, ¿en qué se metió este tipo? O sea, vos te patinas poco. Te escuchan un rato y luego tratan de evadirte porque te creen que estás loco. Creen que lo que dices es locura. Increíblemente ellos también creen en Dios. Increíblemente muchos de ellos también son cristianos, al menos eso dicen. Pero piensan de ti como un loco. Dice Dios, no serás avergonzado. Tú estás sobre la roca, la cual es Cristo. Yo te amo. Eres de precioso valor para mí. Ellos se burlarán, pero tú no vas a pasar vergüenza. Un día, ese juicio de quién está loco, quién sí, quién no, será definitivo. Y será delante del Santo Padre Dios, que le ha dado todo el poder al Hijo. Y aquel que está en Él no será avergonzado. Esto es lo que significa. No será avergonzado. ¿Te imaginas a alguien que dice, yo corro de aquí a allá y alcanzo la meta? Y se lanza a correr. Y ahí en medio de la silla se tropieza, pum, 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 cae ahí. Creo que he visto niños que les pasa eso, ¿verdad? En un cumpleaños los niños son rajones. Ellos dicen que ellos todo lo pueden y quieren hacer un despliegue de esa capacidad y pum, se tropiezan y caen. ¿Qué va a pasar con ese niño? Todo el mundo se ríe. Dice Cristo, tú eres igual. Tú estás intentando correr a mí, débilmente, casi incapazmente. Pero como estás corriendo con la mirada puesta en Cristo, no te vas a caer. Vas a llegar seguro. Yo creo, hermanos, que toda la intención de Pedro era estimular a los cristianos. Estimularlos, animarlos a permanecer viendo a Cristo y a darse cuenta ahora en estos versículos del valor de Cristo para ellos, para los que creen. Cristo es tan importante para mí que por cojo que ande, yo no voy a salir del camino. Cristo es tan importante para mí que aunque mi fe solo sea un pábilo que humea, un mecatito que echa humo, Cristo dice que no la va a pagar. Cristo es tan importante para mí que aunque yo sea una tabla toda podrida y llena de huecos, Cristo dice que no la va a quebrar. Yo te sostendré, dice. Yo te sostendré. Mira a mí, cree en mí, soy yo el que salvo. No son tus obras. Sostente en mi gracia te sea suficiente. Confía en eso. No serás avergonzado. ¿Cuánto vale Cristo? Dice un predicador, ¿cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale Cristo? No alcanzamos a pensarlo. Quiera Dios que cada vez que vamos a echar a cocinar un huevo pensemos, ¿cuánto vale Cristo? Y le demos mente a esto. ¿Cuánto vale Cristo? Vale tanto que alcanza para redimir del mundo entero a todos aquellos que han de ser redimidos de todas las épocas de la historia de la humanidad. Y todavía hay más. ¿Cuánto vale Cristo? Es como un banco lleno de dinero que alcance para darle a todo el mundo de esta era y de todas las eras de la humanidad. ¿Cuánto vale Cristo? De la sangre de Él nosotros tomamos para ser salvos. De su gracia. Y sobre eso, gracia sobre gracia. Es inagotable. Un raudal, una fuente que no para de brotar. El pueblo de Israel tenía, si yo bien entiendo lo que la Biblia dice,
El pueblo de Israel tenía increíblemente una roca que le seguía. ¿Tú te imaginas eso? Eso debe ser milagroso. Una roca que lo seguía. ¿Y sabes qué hacía mientras lo seguía? Brotaba agua. ¿Cómo ocurren esas cosas? Ese es Cristo. Es lo que nos está narrando, acorde a la época y ahora para nosotros. Ese es Cristo para ti, dice, ese es Cristo para mí. Él también es de precioso valor, incalculable valor. Pero muchas veces, tristemente, estamos nosotros con la vista embotada de tantas cosas de este mundo que no nos dejan ver bien a Cristo. A veces yo llego a mi oficina los miércoles y está todo por ahí, hecho un desorden, del último día que salí corriendo, ¿verdad? Y no logro ver mis cosas, no logro encontrar mis cosas, hasta que me siento y acomodo, pongo todo en su lugar. Ahora sí, se ve que puedo trabajar. Cristo es igual para nosotros y muchas veces queda perdido entre tanta cosa. Creo que por eso Pedro agrega un poco más y dice lo siguiente en el verso 7. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen. Pero luego, ¿qué dice? Pero para los que no creen, la piedra que ellos desecharon, la piedra es angular, o sea, ellos la desecharon y resultó que era sumamente importante, era la roca sobre la que había que edificar la vida de uno, de manera que terminó siendo una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Pero para los que no creen, ellos se van a tropezar en uno, en Cristo. Yo les dije que una persona que conozco me dijo, estoy leyendo la Biblia. Por fin, ¿verdad? Era comunista, era ateo, no creía nada. Estoy leyendo la Biblia. Y digo, ¡ay, qué bueno! Me alegra eso, hombre. ¡Qué gozo me da! Creo en Dios, ya creo en Dios, ¿verdad? Ya creo en Dios. ¡Ay, qué bueno! Solo tengo un problema: Cristo. Y sin duda este texto vino a mi mente ese día, ¿verdad? Se tropieza en Cristo. Qué interesante. Ya cree en Dios. Pablo, la vida de Pablo, increíble cómo fue transformado Pablo, me dice. Pero si ustedes hubieran a ese hombre hablando con una sinceridad tan profunda, pero con la misma honestidad me decía, pero Cristo, no puedo creer que un hombre judío sea Dios. No puedo creer eso. Ahí me caí. Creo que eso lo inventaron, me dijo él. Creo que eso lo inventaron. Y le digo, y la vida de Pablo que tanto te sorprende, fue ese mismo Cristo el que la impactó. Y fue ese Cristo al que él se dedicó. Y fue ese Cristo el que lo bajó del caballo. Fue ese Cristo que lo transformó. Sí, yo sé, mes. Lo leo y pego ahí. Cristo. Y creo que hasta hoy no ha resuelto su asunto con Cristo. A menudo me lo topo por ahí y ya me evita. Porque sabe que quiero hablarle de quién. ¿Cómo te va con Cristo? ¿Ya has resuelto quién es Cristo para ti? Pareciera que para él es una piedra de escándalo. Pareciera que para él es aquel en quien se va a tropezar y todos se van a reír de él. Ese es un escenario. Tú sabes que si alguien se cae y todo el mundo se ríe, ¿deberíamos hacer eso? No. Deberíamos ayudarlo. Es lamentable que todo el mundo se ría de alguien que se cae, que se tropieza en algo. Pues es la idea. Es lamentable que se hayan tropezado en Cristo. Que aquel que debió ser la piedra preciosa sobre la cual construyen sus vidas, se convierta en la roca sobre la cual caen y llevan las consecuencias. Termina siendo un escándalo la vida de esa persona. Hermano mío, eso está aquí para que tú y yo meditemos. Si Cristo es para mí lo que debe ser. Si Cristo es para mí lo que debe ser, mira cómo son descritos aquellos que ven a Cristo como precioso. El versículo 8, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Verso 9, pero ustedes, aquellos para quienes Cristo es de precioso valor, ustedes, ¿qué son? Linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa. Tres expresiones similares para decir lo siguiente: adquiridos para posesión de Dios. Lo que dice en el original es: ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa para posesión. ¿De quién? De Dios. Lo que está diciendo es que aquellos que creen son propiedad de Dios. ¿Tú eres creyente en Cristo? ¿Tú ves a Cristo como de precioso valor? Entonces es necesario meditar esto. Tengo que verlo a Él como el dueño de mi alma. Es el dueño de mi alma, Dios. Y si Dios dice, las montañas tiemblan. Y si Dios dice, el mar se calma, el viento se aquieta, mi alma también. Yo les decía toda esta semana pasada, ¿verdad?, que se muera la hierba, que se seque la flor. La palabra de Dios permanece para siempre. Él lo dijo, Dios lo dijo. ¿Y por qué vas a hacer eso? Vos sos tonto. Dios dijo, Dios dijo. Esa debe ser la respuesta para mí, para mi alma, para mi conciencia. Dios lo dijo. Sea a Él la gloria. Los que creen, los que lo aprecian, son obedientes. Los que creen, los que lo aprecian, entienden que soy posesión de Él. Él me compró, Él me adquirió. Esta es otra forma de preguntar: ¿quién es Cristo para ti? Si Él es tu Señor, entonces tienes una visión correcta. Si realmente es tu Señor, ¿estás a Él sujeto? ¿Es Él para ti de precioso valor? ¿Cristo y solo Cristo? Cuando Él es mi dueño, yo me convertí en su nación santa, en su pueblo adquirido. Pedro está aplicando conceptos del Antiguo Testamento a los creyentes de hoy. Aquella nación que Dios compró, aquella nación que Dios sacó de Egipto, aquella nación que Dios formó y cuidó por el desierto, ahora son los santos. Ahora es la iglesia. El Israel de Dios, dice el apóstol Pablo, los que no tienen circuncisión hecha por mano de hombre, sino directamente por una obra del Espíritu Santo. Ellos son pueblo de Dios. Yo sé que esto no es fácil en nuestro día a día, pero esto es lo que necesitamos recordar. Soy posesión de Dios, nación santa, pueblo adquirido. Y Pedro viene manejando una idea desde hace rato. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de toda esta posesión? Dice: a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La finalidad es que los que creen, a diferencia de los que no creen, aquellos que ven a Cristo como la piedra angular, ellos anuncien las virtudes. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu hogar proclame a Cristo, que tu matrimonio proclame a Cristo, que la relación con tus hijos proclame a Cristo, que la relación con tus compañeros de trabajo proclame a Cristo, que la relación en todo ámbito en el que yo me mueva proclame a Cristo. Anunciar las virtudes del que me llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Hace un tiempo, cuando yo era un joven, había una canción que decía que yo soy cristiano de la secreta. Yo soy cristiano de la secreta, decía, y ando así camuflajeado para que nadie lo sepa. Ese era el eslogan, ¿verdad? Y la ponían a cada rato en la radio cristiana. Y yo solo me acuerdo de eso. Yo soy cristiano de la secreta, ando camuflajeado para que nadie lo sepa. Pero, o sea, no recuerdo nada de Cristo, solo recuerdo que era cristiano de la secreta, ando camuflajeado para que nadie lo sepa. Eso yo lo oía y lo oía y lo oía, mi música cristiana, ¿verdad? Que yo era cristiano de la secreta y ando así camuflajeado. Hermano, ¿andas tú así? ¿Camuflajeado para que nadie lo sepa? Escúchame bien, hermano, ¿tú andas así? ¿Camuflajeado para que nadie lo sepa? Ten cuidado. Porque tú piensas que Cristo es la piedra angular y de repente va a ser aquel en quien te vas a tropezar. Así no es la vida de fe. La vida de fe es ser quien soy. Yo le decía a uno de mis hijos,
sé íntegro, sé íntegro. Donde quiera que estés, en todo lugar que vayas, debes recordar que Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. A Él no lo engañas. Puedes decirle a los demás que tú vas a correr y llegar a la eternidad. Y dice Dios, no, en Cristo Él se va a caer. En Cristo Él se va a tropezar. Porque Cristo para Él no es del precioso valor que debería ser. Debería morirse todo el mundo que me rodea si es necesario. Todo debería faltarme si es necesario, pero no Cristo. Cristo debe tener para mí el valor que debe tener. El valor que mi Padre le da. El valor por el cual mis sacrificios son aceptos. Él es el todo de mi alma, yo no lo puedo menospreciar. ¿Tú te has preguntado cómo Cristo se aplica a mi vida? Esa es la pregunta que los cristianos desafían. ¿Cómo Cristo se aplica a mi vida? ¿Cómo? Pienso en hermano Roberto ahí en su taxi, hermano, en la calle, trabajando. ¿Cómo se aplica a Cristo? ¿Cómo Cristo tiene algo que ver en esto? ¿Cómo? Hay todas las formas posibles en que tiene que ver. Los hermanos que venden sus empanaditas, el que está en la oficina, la que está lavando los platos, el que está cortando el racimo de plátanos, el que está chapeando, el que está ordeñando, el que está sembrando, lo que sea. Cristo se aplica a esa vida. ¿Cómo se aplica a Cristo? ¿Cómo Cristo habla para mí en esta situación en la que estoy? ¿Es Cristo para ti de precioso valor? Hoy tenemos por ahí un retiro con algunos hermanos. ¿Cómo Cristo se aplica a este retiro que tenemos hoy? Este tiempo que vamos a estar juntos, ¿cómo se aplica a Cristo aquí? ¿Cómo puede Cristo gobernar esto? Cuando voy para el culto, ¿cómo gobierna Cristo esto? Siempre debemos estar preguntándonos, demostrando que Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto va a brotar de por sí. Cuando yo me pregunto cuánto vale Cristo para mí, si soy de los que creen, esto va a brotar de por sí a los ojos de los demás. Esto va a salir a la luz, que esta persona para Él, Cristo, es de precioso valor. Cristo vale más que Él. Cristo vale más que sus pasiones. Cristo vale más que sus deseos. Cristo. Pero qué triste cuando nos tropezamos en Cristo. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Señor. Y lo curioso es que en el idioma original están diciendo Señor. Y Cristo dice, nunca los conocí. Ustedes vivieron como si yo no hubiese dicho cómo tenían que vivir. Apártense de mí. ¿Por qué dirá la Biblia hipócrita? Hipócrita, ¿has leído eso? Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Es para que el creyente piense y diga esto, que no se diga esto de mí. Señor, dame tu ayuda. Señor, líbrame, que perezco, sosténgame, que necesito ver cuánto vale Cristo también para mí. Fui llamado para anunciar las virtudes del que me llamó. Yo estaba en tinieblas y ahora estoy en luz. Por gracia. Aquellos que no han visto el valor de Cristo creen que son salvos porque eran miembros de una iglesia. Creen que son salvos porque se bautizaron. Creen que son salvos porque mis papás eran cristianos y desde chiquito me llevaron. No has visto a Cristo. No has visto a Cristo. Cuando tú veas cuánto vale Cristo y seas salvo, nadie lo puede ver en su valor y no ser salvo. El que lo vea en todo su esplendor y sea salvo diría, perdido estaba yo, mas Cristo me salvó. Perdido estaba yo, mas Cristo me salvó. ¿Será por eso que eres cristiano de la secreta? No has visto lo que vale Cristo. No has visto lo que vale Cristo. Ay, diría Spurgeon, que Dios me ayude a que las mentes de los que escuchan y tienen oídos pero no oyen, pudiera resonar estas palabras en sus cerebros. Tú no has visto lo que vale Cristo. Si tú y yo lo viésemos, viéramos su valor, seríamos transformados. Habría un cambio. Sería imposible volver a pecar igual. Temblarían nuestras piernas antes de pisotear su nombre. ¿Sabe lo que dice Hebreos sobre aquellos que pecan voluntariamente?
vuelven a sacrificar para ellos al Hijo de Dios. Eso no es posible, lo que dice el autor a los Hebreos. No hay para ellos salvación. Ellos están pecando porque quieren, ya saben que eso es malo, saben que eso no glorifica al Padre, sin embargo siguen andando por ese camino. ¿Sabes qué debería hacer esto? Claro, gracias a Dios, dice el autor a los Hebreos, pero tenemos de ustedes una esperanza mejor. Tenemos de ustedes la esperanza que cuando oigan todo esto digan, sé propicio a mí, pecador. Porque somos exactamente lo que describe Hebreos. Estamos sacrificando a Cristo vez tras vez, pero lo que pasa es que la pregunta es, ¿están yendo a Cristo a suplicar salvación? Debemos pensar en esto, hermanos. Mira, Pedro termina diciendo, además de que ya nos pasó a su luz admirable, que estamos para llamar, para anunciar, describiendo quiénes son los que creen, a diferencia de los que no creen, dice que este pueblo que ha sido salvo sabe que él no era pueblo. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo. Ustedes en otro tiempo no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Solo digo, mi hermano, solo digo, mi amigo, que tengas cuidado al llamarte cristiano. Ten cuidado porque estás diciendo que Cristo es la piedra de gran precio y que es el ángulo sobre la que tú estás construyendo toda tu vida. Estás diciendo eso estás diciendo. Pero si para ti no hay pasado y no hay una nueva vida, si cuando ves hacia atrás solo te encuentras a ti, al mismo de siempre, hay un problema en ese cálculo que estás haciendo. Porque aquellos que por la gracia de Dios han sido salvos, tienen un antes y un después. Yo pasé 19 años pensando que era lo que realmente yo no era. Pensando que era lo que realmente yo no era. Yo iba a culto, diría como aquel fariseo, todos los días, no como aquel, ¿verdad? Si yo evaluara todo lo que era, todo el mundo diría, ese muchacho es perfecto, era perfecto. No, yo estaba perdido. Un día me di cuenta que yo no había apreciado bien a Cristo, que yo no entendía a Cristo, no entendía la gracia. Imagínate eso. Un pecador que cree que es salvo y no entiende nada de la gracia, palabra que yo no había escuchado nunca desde los púlpitos. No entiende nada del arrepentimiento, no entiende nada de la fe, no entiende nada de la misericordia de Dios, no entiende nada de no ser pueblo y ahora sí ser pueblo. Para todo aquel que Cristo vale algo y es su piedra de gran precio, él sabe que su vida tiene un antes y un después. Y el antes es este: perdido estaba yo, mas Cristo me salvó. El antes es: mi vida no era nada. No importa si era religioso, no importa si era el pastor, no importa quién era yo. Les conté de una iglesia cuyo pastor fue salvo mientras predicaba. Él predicaba a la iglesia por 30 años, si mal no recuerdo, decía el ejemplo. 15, 20 años predicando, llamando a la gente al arrepentimiento, predicando. Y un día predicando, él vio a Cristo y empezó a llorar. Dice, hermanos, ahora lo veo. ¡Wow! Hermanos, soy salvo. Y la iglesia dijo, sí, pastor. Yo estaba perdido. Ya lo sabíamos, pastor. Increíble. Eso es un testimonio verídico. Increíble. La iglesia dice, tenemos años orando por usted, pastor, porque estaba perdido. ¿Te imaginas eso? Para ese hombre no había un antes. Él era siempre bueno. Siempre he sido bueno. Yo soy bueno, ¿verdad? Maestro bueno, que bien haré para llegar al cielo. Si ustedes vieran la imagen que narra el evangelista, dice que este hombre vino y se fue derrapado así como sobre una rodilla. Abrió lastre en el suelo y dice, maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Qué increíble, ¿eh? Y dice Jesús, ¿por qué me llama bueno? Tú y yo no tenemos nada que ver. Ese hombre se fue avergonzado. Sufrió vergüenza delante de ¿quién?
de la roca de gran precio. Ah, hermano, ¿quién es para ti Cristo? ¿Quién es para ti Cristo? Quiera Dios que tú lo veas como la roca de gran precio. Oh Señor, si mi vida fuera edificada aquí, si tuviese yo este fundamento, sería rico. Nada me afectaría ya más en esta tierra, absolutamente nada. Podría yo solo verte y apreciarte y amarte por la eternidad. Pero para muchos es solamente un desecho. Tíralo, no lo necesito. Yo creí que en la iglesia me iban a ayudar. He oído eso. Yo pensé que yendo a la iglesia mi vida iba a ser transformada. Yo pensé que todo iba a cambiar. Nada cambió. Peor se puso. Ay de aquel que no ha encontrado a Cristo. Ay de aquel que se tropieza en Cristo. Cristo, dice Dios, es de precioso valor. Dice Dios. ¿Qué dices tú? ¿Qué dice tu alma acerca de Cristo? Que Dios nos ayude a contemplarlo y que no se convierta a Él en aquello en lo cual nos tropecemos. Porque si nos tropezamos, no solo yo caeré sobre Él caerá sobre mí y me destrozará. Me hará polvo. Eso es lo que Él declara. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muchos de nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos salvó. Él tuvo de nosotros favor y nos está mostrando el valor de Cristo en unas dimensiones incalculables, para que viéndolo a Él, decía una vieja canción, una mirada de fe es la que te puede salvar. Para que viéndolo a Él, como aquellos hombres mordidos por la serpiente veían aquella serpiente de bronce levantada en el desierto, seamos salvos. Solo por gracia, solo por fe. Y de manera increíble, a través de ese mismo Cristo, aún mis esfuerzos débiles por honrarle y servirle son contados como grandes sacrificios. Todo para la gloria de Él y el bien de su pueblo. Que Dios nos ayude. Oremos.